Escucha con atención, porque lo que voy a contarte no es una historia común. Detrás de ella late un secreto capaz de transformar la forma en que entiendes tu propia vida. No se trata de fórmulas ni de teorías, sino de un misterio profundo que un hombre llamado Abdullah transmitió a Neville Goddard y que, si lo dejas entrar en ti, puede abrirte una puerta hacia algo que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierto. Abdullah no era un maestro de apariencia solemne ni alguien que buscara seguidores. Su presencia estaba envuelta en un aire enigmático, como si supiera algo demasiado valioso para explicarlo con palabras directas. No señalaba a un Dios lejano en los cielos ni a poderes reservados para unos pocos elegidos. Le mostró a Neville que lo divino habita en lo más íntimo de la mente, en ese espacio donde nacen las imágenes y los pensamientos que parecen inofensivos, pero que en realidad son las semillas de todo lo que llega a la experiencia. Esta revelación no era una idea bonita para consolar, sino un despertar radical. Neville comprendió a través de la guía de Abdullah que cada uno de nosotros posee un centro creador tan vasto como el universo mismo. Y ahora estás por escuchar cómo ese mismo principio, lejos de ser una abstracción, puede convertirse en una fuerza viva en tu día a día, capaz de transformar por completo la manera en que te percibes a ti mismo y la forma en que se dibuja tu mundo alrededor. Cuando Neville conoció a Abdullah, no lo encontró vestido como un maestro venerado ni rodeado de discípulos que lo idolatraban. Su figura irradiaba un silencio peculiar, como si llevara en sí mismo un conocimiento imposible de fingir. No ofrecía un altar ni un dogma, más bien se convertía en un espejo vivo que le devolvía a Neville la certeza de que la grandeza que buscaba estaba en su propio interior. Ese misterio lo envolvía todo. No era el tipo de hombre que daba largas explicaciones ni discursos interminables. Sus palabras eran breves, pero cargadas de un peso que dejaba huella. A veces, una sola frase bastaba para sacudir la noción de un Dios distante. Abdullah no acariciaba con palabras dulces. Su enseñanza era directa, firme, incluso cortante, porque su propósito era despertar, no adormecer. Para Neville, esos encuentros no fueron cómodos al inicio. Chocaba con la dureza de un hombre que no le daba lugar a excusas ni a dudas. Abdullah parecía saber exactamente cuándo confrontarlo, cuándo dejarlo en silencio y cuándo soltar una sentencia que quedaba resonando durante días. En esa manera de enseñar había un amor profundo, aunque no siempre expresado con suavidad. Lo más desconcertante era que Abdullah nunca intentaba imponer su visión. No decía, esto es la verdad y debes aceptarla. Al contrario, entregaba llaves, pistas, insinuaciones que empujaban a Neville a abrir por sí mismo las puertas de su mente. Era como si colocara un mapa en sus manos y luego se apartara, dejando que él recorriera el camino. En ese proceso, Neville fue descubriendo algo extraordinario. Lo divino no estaba fuera de su alcance. Cada vez que Abdullah lo guiaba con frases que parecían enigmáticas, lo conducía en realidad hacia su propia imaginación, hacia ese terreno íntimo donde se forjan los mundos que después se vuelven visibles. El misterio de Abdullah no residía en su persona, sino en lo que despertaba en quienes lo escuchaban. Neville lo entendió poco a poco. Aquel hombre no pretendía ser seguido, sino que quería que cada uno reconociera el poder escondido en su interior. Lo que hacía era quitar las vendas de los ojos, no con ternura complaciente, sino con la fuerza necesaria para que la luz entrara.
Así fue como Neville comenzó a experimentar la enseñanza no como un concepto, sino como una vivencia. Cada encuentro con Abdullah era un recordatorio de que no había nada fuera que pudiera determinar su destino, que la llave estaba siempre en la mente, en la visión consciente de sí mismo y en la fe en aquello que parecía invisible. Ese reflejo constante fue el verdadero regalo de Abdullah. Nunca ofreció respuestas listas para usar, porque sabía que lo más valioso es descubrir por uno mismo. Y en esa búsqueda, Neville encontró el secreto que más tarde compartiría con el mundo. La divinidad que tantas veces se busca afuera, siempre estuvo dentro, esperando ser reconocida y utilizada. Neville comprendió, gracias a Abdullah, que la búsqueda de lo divino en templos, ceremonias o fórmulas externas era una distracción elegante, pero una distracción al fin. El verdadero altar estaba dentro de cada ser humano, en ese punto silencioso donde los pensamientos nacen y las imágenes se encienden. Allí se encontraba la chispa creadora, esa fuerza que moldea la vida sin necesidad de ruido ni testigos. La mente consciente, lejos de ser un simple espacio para recordar cosas o planear tareas, era presentada como el taller secreto de la existencia. Lo que uno sostiene en silencio en su interior, aunque parezca inofensivo, se va infiltrando poco a poco en la trama de la vida. Así entendió Neville que los mundos que habitamos son prolongaciones de la visión interna que cultivamos. Mira un ejemplo sencillo. Una persona que se repite en su interior que nadie lo valora, comienza a ver rechazo en miradas inocentes y palabras neutras. Y otra que sostiene dentro de sí la certeza de ser digna de amor y abundancia, empieza a atraer relaciones y oportunidades que reflejan esa convicción. La diferencia no estaba afuera, sino en la semilla invisible que llevaban dentro. Ese proceso ocurre de manera tan sutil que a menudo pasa desapercibido. Creemos que los sucesos vienen de fuera, pero la realidad es que cada instante que vivimos responde a un guión interior. Abdullah lo mostró con claridad a Neville. Lo que piensas de ti mismo, lo que aceptas como cierto en tu intimidad, se convierte en el molde desde el cual la vida se construye. Para hacerlo aún más claro, pensemos en una metáfora. Imagina un campo vacío. Cada pensamiento que sostienes, cada imagen que nutres, es una semilla depositada en esa tierra invisible. Al inicio, parece que nada ocurre, porque el campo se ve igual de desierto. Sin embargo, bajo la superficie, algo empieza a germinar, hasta que un día la cosecha aparece frente a tus ojos en forma de experiencias. En este campo interior no existen semillas neutrales. Todo lo que se planta florece en su momento. Un pensamiento repetido, un estado de ánimo constante, una visión insistente de lo que eres o mereces, tarde o temprano encontrará su expresión externa. Abdullah lo sabía y Neville lo confirmó en su propia vida. Lo que no transformes dentro, lo verás repetido afuera. Por eso, la invitación nunca fue a practicar ritos complicados ni a depender de intermediarios espirituales. La enseñanza era más sencilla y más desafiante. Siembra con cuidado en tu mente. Elige con atención qué imágenes alimentas, porque ellas se volverán tu mañana. Reconoce que no eres un observador pasivo del mundo, sino la causa silenciosa que le da forma. Neville contaba que, al principio, esta idea resultaba difícil de aceptar. Era más fácil culpar a la suerte, a las personas o a las circunstancias. Pero Abdullah lo llevaba de vuelta, una y otra vez, al mismo punto. Mira dentro de ti.
Allí estaba la raíz de todo lo que más tarde aparecía en su experiencia. Comprendió que la mente es un terreno fértil que nunca descansa. El descubrimiento de que Dios habita en la imaginación no era un consuelo poético, sino un llamado a la responsabilidad más grande: cuidar cada imagen que sostenemos. La divinidad no se presenta con rayos en el cielo, sino en el acto íntimo de pensar, sentir y ver con los ojos internos lo que aún no se manifiesta. Allí, en ese instante privado, se juega el destino. De este modo, lo que parecía un misterio religioso se convirtió en algo profundamente práctico. No era necesario esperar señales ni milagros externos, porque el milagro verdadero era la capacidad de proyectar en silencio y luego verlo desplegado en la vida real. Lo que alguien cree de sí mismo con convicción se convierte en carne, en hechos, en realidades palpables. Así, Abdullah reveló a Neville que cada persona es jardinero de su propio campo interior, y lo que siembras allí, lo cosechas en tu mundo. No hay excepción, no hay azar. Esa era la clave central. Dios, la fuente creadora, no estaba afuera ni distante, sino latiendo en tu imaginación, esperando que uses ese poder con conciencia y amor. Abdullah enseñaba que lo primero que engaña es la apariencia. Lo que vemos con los ojos físicos parece tan sólido que creemos que no hay nada más allá. Pero él mostraba a Neville que esa visión inmediata es solo la superficie de un océano más profundo. Detrás de cada forma visible hay un origen invisible que la sostiene. Era un llamado a desconfiar de lo evidente. Si algo parecía imposible, Abdullah lo trataba como un disfraz que ocultaba otra verdad. La realidad externa, decía, no era más que el reflejo congelado de lo que alguna vez se sostuvo en la mente. Por eso insistía en que había que mirar más lejos que las circunstancias actuales. Ese mirar no se lograba con los ojos físicos, sino con un sentido interior que todos poseen. A ese acto Neville lo entendió como ver con los ojos internos. Era mirar una situación y, en lugar de aceptar lo que parecía definitivo, introducirse en una visión distinta, tan viva que comenzara a sentirse real aunque aún no hubiera señales. Abdullah no hablaba de fantasear sin raíz, sino de entrar con plena fe en la imagen deseada. Pedía a Neville que habitara mentalmente en aquello que quería experimentar, no como un deseo lejano, sino como un presente inmediato. Era como mudarse en conciencia a la casa ya construida, aunque en el mundo visible siguiera siendo un proyecto. Ese habitar interno se convertía en un entrenamiento de certeza. No era mirar el futuro como una esperanza, sino descansar en él como un hecho ya cumplido. Abdullah corregía a Neville cada vez que intentaba pedir, porque para él, pedir implicaba falta. Lo que enseñaba era a asumir, a colocarse dentro de la experiencia como quien ya la vive. Una vez, Neville relató que Abdullah le pidió que no pensara en su viaje como algo pendiente, sino que asumiera estar ya en el lugar deseado. Esa práctica, tan extraña al inicio, le reveló que la mente no necesita tiempo para crear. Lo que se sostiene como presente en la imaginación se abre camino en lo visible, como una semilla que rompe la tierra. El poder de esta enseñanza era desconcertante porque parecía demasiado simple. Sin embargo, Abdullah repetía que lo divino se expresa en la sencillez. Ver con los ojos internos no era un privilegio de místicos o iluminados, sino una capacidad que habita en cada ser humano. Lo extraordinario es reconocerlo y usarlo de manera consciente. Neville descubrió que cualquiera puede realizar este acto,
No se requiere una formación espiritual particular ni una práctica esotérica complicada. Basta con cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos de la mente, dejando que la imagen deseada se convierta en un estado vivo que se siente como real. El secreto está en la constancia y en la fe en lo invisible. Abdullah insistía en que lo que se asume de manera persistente en el interior no puede quedar sin fruto. Puede tomar días o meses, pero la imagen interna acaba moldeando las circunstancias. Para él, las condiciones externas eran maleables como arcilla. La mano que las esculpía era la imaginación sostenida con convicción. En este sentido, ver con los ojos internos se convierte en un acto de libertad. Ya no se depende de lo que dicen las noticias, los diagnósticos o las limitaciones. Alguien puede encontrarse en medio de la carencia y, sin embargo, sostener dentro de sí la visión de abundancia. Y esa visión, al ser vivida con certeza, comienza a atraer las formas que la confirman. Lo más hermoso de esta práctica es que no necesita testigos. No hace falta demostrar a nadie lo que se está creando en silencio. Es un diálogo íntimo entre el ser y lo divino en su interior. Allí, en esa esfera privada, se establece el pacto de creer más en la visión interna que en lo que dictan los sentidos. Abdullah era inflexible en este punto. Si Neville dudaba, lo reprendía con firmeza. Para él, no había nada más serio que la disciplina de la imaginación. No porque fuera difícil, sino porque de ello dependía el rumbo de la vida. Cada vez que uno se permitía retroceder al miedo o a la apariencia, el proceso creativo se debilitaba. Así, ver con los ojos internos se convirtió en la base de toda transformación. No se trata de escapar de la realidad, sino de reconocer que la realidad verdadera nace adentro. Quien logra sostener su visión sin ceder ante lo externo, termina comprobando que la vida obedece al mundo interior más fielmente que a cualquier circunstancia pasajera. Esa capacidad no es un secreto guardado para unos pocos. Está en cada persona que escucha estas palabras. Todos tienen la facultad de entrar en su interior y habitar en la escena deseada. Lo que marca la diferencia es atreverse a creer, aunque al inicio parezca un juego. Con el tiempo se vuelve la herramienta más poderosa de la existencia. De este modo, Abdullah no enseñó solo a Neville, sino a todo aquel que alguna vez ha sentido que lo imposible lo rodea. Su lección es clara. Lo imposible es solo una apariencia esperando ser vencida desde dentro. Y al aprender a ver con los ojos internos, cada uno descubre que lleva en sí mismo la llave de todo lo que anhela. El misterio de Abdullah nunca estuvo en su figura. No era su voz grave ni su porte enigmático lo que marcaba a Neville, sino lo que despertaba en él. Su verdadero poder residía en encender una llama dormida, la conciencia de que cada ser humano es uno con la fuente creadora que sostiene al universo. Esa revelación no dependía de estar cerca de él. Abdullah no buscaba admiración ni seguidores. Lo esencial estaba en el eco que dejaba en quienes lo escuchaban. Un llamado a mirar hacia adentro y reconocer que la chispa divina no es prestada ni externa, sino parte inseparable del propio ser. Neville comprendió que la grandeza de su maestro no estaba en sus palabras, sino en la manera en que lo conducía de regreso a sí mismo. Cada frase era un espejo que reflejaba algo mayor, la certeza de que Dios no es una figura lejana, sino la vida misma que vibra en la mente y en la imaginación. Ese misterio se vuelve evidente cuando dejamos de buscar afuera lo que solo puede encontrarse dentro.
La vida cambia cuando uno descubre que no es un espectador impotente, sino el pintor que traza las formas del mundo que lo rodea. La mente se revela como un pincel invisible con el que se colorea la existencia. Piensa en tu propia vida como en un lienzo en blanco. Cada pensamiento, cada emoción, es una pincelada. Si repites escenas de miedo, tu cuadro se oscurece. Si sostienes visiones de esperanza, el paisaje se ilumina. Abdullah enseñaba que esta obra nunca está terminada, siempre se puede volver al lienzo y pintar de nuevo. Ese acto de pintar no requiere rituales ni permisos. Basta con reconocer que lo divino está ya en ti, dispuesto a manifestarse en la forma que sostengas con mayor convicción. Por eso Neville decía que el mayor regalo de Abdullah fue mostrarle que la imaginación es el lugar donde lo eterno toca lo humano. La belleza de esta verdad es que no excluye a nadie. No hace falta pertenecer a una religión ni seguir normas externas. Descubrir a Dios dentro de ti es un despertar íntimo, una aceptación silenciosa de que llevas en ti la dignidad de ser creador. Una dignidad que no puede ser robada ni disminuida. Ese despertar no viene con fuegos artificiales, sino con una calma profunda. Un día, de pronto, notas que ya no mendigas respuestas afuera. Sientes que tu centro se vuelve sólido y que lo que antes parecía imposible comienza a transformarse. Es la certeza tranquila de estar alineado con la fuente misma de la creación. Abdullah repetía a Neville que nada era más sagrado que este reconocimiento, no porque convierta a la persona en algo superior, sino porque la devuelve a lo que siempre fue. Descubrir a Dios dentro de ti es recordar tu verdadero hogar, el lugar donde tu voz interior tiene la misma fuerza que los acontecimientos externos. Neville aprendió entonces que la fe no es una súplica, sino un estado de conciencia. Cuando habitas la visión de lo que deseas, como si ya fuera presente, no estás imaginando en vano. Estás ejerciendo el poder que te fue dado desde el principio. Estás afirmando tu unidad con lo eterno. El misterio de Abdullah consiste en esto. No se trataba de él, sino de ti. Cada historia que Neville contó, cada ejemplo, tenía un mismo propósito: señalar hacia el interior de quien escuchaba. Porque allí está la verdadera revelación, la chispa que convierte a cualquier ser humano en co-creador de su propia vida. Ese misterio es a la vez simple y desafiante. Simple porque no requiere más que un acto interno. Desafiante porque nos pide abandonar la costumbre de culpar a las circunstancias. Abdullah enseñaba a Neville a asumir la total responsabilidad. Lo que sostienes en tu mente, lo verás reflejado en tu mundo. Cuando comprendes esto, la vida deja de sentirse como un laberinto arbitrario. Descubres que cada situación es maleable, que incluso lo más rígido puede ceder ante la fuerza de una visión sostenida. No eres prisionero de tu historia ni de tus condiciones. Eres el autor que puede reescribir el guión desde adentro. Este despertar no te convierte en alguien aislado de los demás, sino en alguien más consciente de su conexión con todo. Al reconocer la divinidad en ti, reconoces también la divinidad en otros. La compasión surge de manera natural, porque entiendes que todos estamos pintando sobre el mismo lienzo de la vida. Neville transmitió que el mayor regalo de Abdullah fue la libertad de no depender de fuerzas externas para cambiar su destino. La libertad de saber que cada imagen interna es una semilla con poder. Y esa misma libertad está disponible ahora para ti, si decides reconocer lo que eres. La pregunta
ya no es si Dios está contigo, sino si te atreves a aceptar que está en ti. Ese es el misterio revelado. No hay separación entre lo humano y lo divino, entre la imaginación y la creación. Lo que sostienes en tu interior es la materia con la que se construye el mundo que experimentas. Si aceptas este misterio, tu vida se transforma en un acto creativo consciente. Dejas de ser un espectador pasivo y te conviertes en participante activo de tu propio destino. Cada día, cada pensamiento se vuelve una oportunidad para reafirmar la verdad de que llevas a Dios dentro, creando contigo. Y ese descubrimiento no es un acto religioso, sino una reconciliación con tu esencia. No requiere templos, porque el templo eres tú. No necesitas sacerdotes, porque la voz que dirige está en tu interior. Descubrir a Dios dentro de ti es recordar que tu vida tiene un valor infinito y un poder creador sin límites. El misterio de Abdullah se revela finalmente en la experiencia de cada persona que decide mirar hacia adentro. No es un recuerdo de un maestro lejano, sino una herencia viva. Está aquí, ahora, latiendo en ti, invitándote a tomar el pincel de tu imaginación y a dibujar un mundo nuevo, uno que nazca desde la verdad de lo que eres. Si Dios está dentro de ti, ya no hay distancia entre lo que sueñas y lo que vives. Esta es la respuesta que Abdullah llevó a Neville y que ahora llega a ti. No como una frase bonita, sino como una certeza que puede cambiar tu forma de caminar por el mundo desde este mismo instante. Lo que antes parecía un horizonte lejano se convierte en un presente posible. El puente entre lo que deseas y lo que experimentas no está fuera, sino dentro. Es tu imaginación, ese espacio íntimo que tantas veces has pasado por alto, el lugar donde lo divino se revela con más claridad. Piensa en tu día. Cada gesto, cada palabra, cada emoción es la consecuencia de lo que sostuviste en tu interior alguna vez. Y cada nuevo instante es una oportunidad fresca para sembrar otra visión, un estado más elevado, una verdad más cercana a lo que realmente anhelas ser. No se trata de un esfuerzo titánico ni de un ritual pesado. Se trata de algo sencillo y profundo. Caminar con la certeza de que aquello que ya habitas dentro de ti tiene destino seguro en tu mundo externo. Basta un día, un solo día, para comprobar el poder de vivir desde esta conciencia. Prueba al despertar a sentirte en posesión de lo que deseas. Habita en esa escena como si fuera real. Deja que tu corazón se serene en la convicción de que lo invisible ya está en marcha. Observa cómo esa certeza cambia tu ánimo, tu lenguaje, tu manera de relacionarte con los demás. Abdullah enseñó a Neville que la fe es un estado, no una súplica. Y ese estado se construye en silencio, sin necesidad de demostrarlo a nadie. Es un pacto íntimo entre tu mente y lo divino que late en tu interior. Cuando lo sostienes, el mundo comienza a responder con señales inesperadas. Permítete ver el día como un laboratorio de creación, no como una rutina mecánica, sino como un espacio donde tu imaginación es la verdadera herramienta de transformación. Cada encuentro, cada palabra, cada decisión se tiñe con la visión que guardas en lo más profundo de ti. Si durante tanto tiempo creíste que la vida estaba fuera de tu control, hoy puedes elegir distinto. Puedes recordar lo que Abdullah mostró, que eres el centro creador de tu mundo, que no hay fuerza más grande que la certeza de saberte uno con la fuente que sostiene todas las cosas. Esta certeza no grita,
No necesita imponerse. Es calma silenciosa, como un río que fluye sin esfuerzo. Mientras sostienes la visión en tu interior, el mundo exterior se ajusta poco a poco. No hace falta ansiedad ni prisa. Lo extraordinario se abre paso en la medida en que lo reconoces como ya tuyo. Dejar que esta verdad entre en ti no significa negar lo que ves, sino mirarlo con otros ojos. Significa comprender que lo que ahora tienes delante es solo un resultado antiguo y que lo nuevo ya está germinando gracias a la visión que hoy sostienes en tu interior. Cuando camines con esa certeza, notarás un cambio sutil, una confianza que no depende de pruebas inmediatas, una serenidad que no se tambalea frente a los desafíos. Eso es el poder silencioso del que hablaba Neville, el descubrimiento de que lo extraordinario no viene de afuera, sino que siempre estuvo en ti. Cada paso se vuelve entonces un recordatorio. Yo soy la causa. No desde el orgullo, sino desde la humildad de quien reconoce su unidad con lo divino. Y esa humildad se transforma en fortaleza, porque ya no buscas validación externa, sino que actúas desde la raíz invisible que te sostiene. El llamado ahora es íntimo y claro. Vive un solo día desde esta conciencia. Solo uno. Habita en tu interior la visión de aquello que deseas, con la calma de quien sabe que lo eterno ya lo concedió. Observa cómo ese simple acto comienza a mover piezas que parecían inmóviles. Lo extraordinario no está reservado a héroes ni a sabios. Está en ti, en tu capacidad diaria de pensar, de sentir, de imaginar. Esa es la chispa de Dios dentro de ti. Y cuando la aceptas, cuando la usas con amor, el mundo se convierte en un reflejo cada vez más fiel de tu grandeza interior. Así, el misterio con el que comenzamos se cierra en un círculo perfecto. No se trataba de Abdullah, ni siquiera de Neville. Se trata de ti, ahora mismo, escuchando estas palabras y recordando lo que quizás siempre supiste, que llevas a Dios en tu interior y que tu vida es el lienzo donde Él se expresa contigo. Entonces, camina en silencio, con calma y con poder. No necesitas gritarle al mundo lo que ya es real dentro de ti. Deja que tu certeza hable con hechos, con encuentros, con cambios que parecerán milagrosos, pero que en verdad son la consecuencia natural de lo que sostuviste en tu interior. Si Dios está dentro de ti, ya no hay distancia entre lo que sueñas y lo que vives. Esa es la promesa cumplida. Esa es la herencia de Abdullah. Y esa es la invitación que hoy queda en tus manos. Reconocer lo extraordinario que siempre estuvo esperando en tu interior, listo para desplegarse en la vida que eliges crear.